Bueno, antes que nada, soy Isabel Faber, la directora de Flaxo Virtual Argentina. Estas jornadas son abiertas y gratuitas, ya hicimos unas en abril y ahora cerramos el año con estas jornadas. Nos interesa principalmente abordar y abrir temas todo el tiempo y compartir información y temáticas de interés. En estas jornadas, entre hoy y mañana, que son 2 mañanas, vamos a tener sobre educación a distancia y accesibilidad, que es un tema que en general no se aborda tanto. Acá tenemos gente muy especialista y la verdad que nos va a hacer grandes aportes. El tema de culturas y educación a distancia con proyectos súper interesantes, experiencias de formación a distancia y, si no me equivoco, acá está la otra mesa, culturas, educación a distancia, accesibilidad, perfecto, ahí estamos, ¿no? Más o menos son esas 4 mesas. Bueno, fundamentalmente es esto, compartir, abrir. Si ustedes después de esto se les generan cuestiones que quieran consultar, temas que de interés que sientan que faltan o no se abordan, nosotros tenemos proyectados para el año que viene armar otras 2 jornadas de estos temas y hacerlo como más sistemáticamente. Así que, digamos, esto surge a partir de que realmente acá, en particular en Flaxo, digamos, nosotros tenemos más de 200 posgrados con diversas temáticas. Hay gente especialista en un montón de temas y la verdad es que empezar a abrir un poco esto nos parecía como fundamental. Bueno, así que ahora voy a dejar paso a las especialistas. Están Andrea Pérez, que es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo, magíster en Gestión Educativa de la UDESA, licenciada en Educación de la UNCI y especialista en Sistemas Interactivos de Comunicación de la UNED. Actualmente dirige el Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes, donde se desempeña como docente investigadora por CONICET y la Universidad Nacional de Quilmes, y tiene temas de interés como la normatividad, la discapacidad y la ética en educación. Marcela Méndez coordina la Comisión Asesora de Discapacidad de la Universidad Nacional de Lanús, es integrante del Comité Ejecutivo de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, perteneciente al Consejo Interuniversitario Nacional, y es miembro en representación de la Universidad Nacional de Lanús del Comité Ejecutivo de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Cristina Ruiz del Ferrier, que es acá colega de la Flaxo, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, doctorando en Ciencias Sociales por la UBA, ha sido becaria doctoral del Consejo Nacional de CONICET, forma parte de la Comisión Directiva de la Maestría en Intervención Social de la UBA y dicta clases de posgrado en la Flaxo, además de la Maestría de Comunicación y Cultura de la UBA. Es docente universitario en la asignatura Teoría Política Contemporánea y de la asignatura de Ciencias Políticas de la Facultad de Filosofía y Letras, y es investigadora docente del área de Estado de Políticas Públicas de la Flaxo C Argentina. ¿Sí? Tiene temas de interés como teoría política, teorías políticas sociales y políticas públicas para personas con discapacidad. Para nosotros es un tema que empezamos a abordar, el de la discapacidad en la Flaxo. Uno de los primeros testeos que comenzamos fue con el tema del campus virtual. Empezamos a detectar que había, digamos, alumnos con diferentes discapacidades, y en función de eso, perdón mi ignorancia, ¿no? Acá van a estar los especialistas, porque sé que hay todo un tema de cómo se dice, cómo se menciona y cómo se nombra. La verdad es que estoy en proceso de aprendizaje, por eso me interesaba también tener este tipo de mesas, pero hicimos todo el testeo, por lo menos técnico y de accesibilidad, y fuimos mejorando un montón de cuestiones. Las 2 salas que hay hoy en línea también fueron testeadas. En nuestro formulario de inscripción pusimos el ítem si había algún tipo de discapacidad, y en función de eso nos comunicamos con las personas que lo dijeron y hicimos que fuera todo lo posible, lo más accesible posible. ¿Sí? Bueno, comienza Andrea, ahí está. Bueno, poesía con suerte. ¿Podemos saludar a la gente en línea? Son más de 50 ya. ¿Cómo? Son más de 50 personas en línea. Ah, vale. No, entonces, Grisel, ¿Puedes usar ese o encender el que tenés ahí? Mira. ¿Cuál querés? Y por ahí, por si de vuelta la hojita. Ahí.
Gracias, chicas. ¿Comienzo? Préstamelo. Bueno, vamos a hacer un breve saludo a las más de 50 personas que se encuentran en línea, que son una parte importante de estos encuentros que hacemos. Guillermo, Adriana, Alejandra de Cava, Lorena de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, Guadalupe de Córdoba, Valeria de Comodoro Rivadavia, Giselle de Tapiales, provincia de Buenos Aires, Mirta de Resistencia Chaco, Lorena de Uruguay, Ivana de Entre Ríos, Olivia de Tucumán, María José de Puerto Madryn, Jennifer de Perú, de Mendoza, de Santos Lugares. Bueno, buenos días. Soy Andrea Pérez y vengo en representación del equipo del Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes. Estoy muy contenta de estar acá, agradezco en particular a Cristina y a la Flaxo en general. Bueno, más que nada porque hice el doctorado en esta casa, fue una experiencia hermosa, en particular también porque fue acompañada por un gran referente en educación, como es Carlos Escliar, a quien le agradezco siempre y hago referencia a él en todos los momentos en los que puedo, ¿no? Bueno, me invitaron para charlar en relación a esto de la discapacidad y la educación superior. Yo le comentaba a Cristina, que es con quien me comuniqué inicialmente, que el observatorio tiene como objetivo básicamente trabajar en investigación y en proyectos de extensión universitaria. Por lo tanto, nosotros no tenemos la responsabilidad de hacer el acompañamiento cotidiano de los estudiantes con discapacidad en nuestra universidad, ni tampoco de hacer un seguimiento de las prácticas y el acompañamiento de los docentes, ¿no?, cuando se requieren. Es por eso que le decía, en ese caso, por supuesto, nosotros siempre articulamos con la gente de la Comisión de Discapacidad, que está trabajando en el marco de la División Discapacidad y Salud de la Universidad de Quilmes, pero bueno, como está nuestra compañera de la UNLA, que es representante en gran medida de todas estas experiencias en todas las universidades argentinas, voy a trabajar en esta exposición algo muy introductorio en relación a los derechos de las personas con discapacidad, a partir de lo que se plantea en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, justamente porque como no es un encuentro dedicado exclusivamente a este asunto, es probable que muchos de los que están de manera a distancia o acá en el auditorio no conozcan en particular esa norma. Básicamente, igual voy a contar lo justo y necesario para este encuentro, entre otras cosas, que es una norma de la ONU del año 2006, aprobada en la Argentina en el año 2008, y esto de que haya sido aprobada en nuestro país implica que tenemos la obligación como país de llevar adelante todo lo que allí se indica, ¿sí? La convención, que es una convención, decía, sobre derechos humanos, focaliza en un inicio en la idea de accesibilidad, ¿sí? Es decir, todos tenemos que tener acceso a todos los espacios, recursos, productos, y eso en línea con el concepto de diseño universal, que bueno, como cualquier otro concepto que yo mencione, por supuesto que puede ser y debe ser, creo yo, problematizado y revisado con una mirada crítica, pero me parece que lo interesante es justamente que estamos de antemano pensando en que todos tenemos que tener el acceso a cualquier espacio y recurso que estén ofreciendo las distintas instituciones y los espacios públicos en general, ¿sí? Todos tenemos el derecho a acceder a espacios como en este caso un espacio institucional de educación superior, que puede ser universitario o no universitario, ¿no? Pero claramente la Convención, además de esto de la accesibilidad y el diseño universal, va a abordar la cuestión educativa en uno de los artículos, que es el artículo 24, que si bien es bastante amplio, quizás demasiado amplio, es a partir del cual nos referenciamos muchos de nosotros justamente para defender lo que nos parece que es más justo, ¿no? Además de esa norma, que siempre destaco porque es de orden supralegal, vendría a ser, está por arriba de lo que puede llegar a enunciar cualquier otra normativa nacional, provincial o
cualquiera que se les ocurra dentro de nuestro país, nosotros contamos con la Ley de Educación Superior, ¿sí?, que es una ley de los 90, pero que tuvo varias actualizaciones. Y entre ellas está la actualización del 2002, a partir de la cual se encuentran distintos artículos, más o menos serán 3 o 4 artículos, que refieren específicamente a la idea de discapacidad en la universidad, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos la responsabilidad de las distintas universidades de difundir esa ley, en particular ese articulado, justamente porque todavía hay muchos docentes que no la conocen y no se dan cuenta de la necesidad de romper con estos binarismos tan tradicionales de lo normal y lo patológico, o estos tienen más derechos que estos otros para estar en estos espacios, cosa que nos parece por supuesto aberrante, pero que sabemos que está naturalizada en todas las instituciones, ¿sí? Ni hablar en el campo de la educación, que tradicionalmente fue pensado desde el inicio para normales por un lado, siempre entre comillas por supuesto estamos hablando, y anormales por el otro, ¿sí? Por una necesidad más bien del sistema productivo capitalista, no porque estamos atendiendo la necesidad o los intereses de los sujetos, más bien es porque, y eso está por supuesto documentado, ¿no? Ha existido desde los inicios de los sistemas educativos nacionales una necesidad de generar instituciones funcionales a este sistema de producción, que implica que hay que acotar los tiempos y maximizar la eficacia, más que nada en términos de producción, de economía, ¿sí? Por lo tanto, bueno, todo eso explica, como han estudiado todos los que leyeron algo de pedagogía, todo eso explica la necesidad de estos sistemas y de nuestras sociedades de generar homogeneización en la medida de lo posible en nuestros grupos de alumnos, ¿sí? Entonces eso que tenemos tan instalado desde que entramos a la escuela a los 4 o 5 años, es lógico que luego nos cueste desandar, ¿sí? Y llegamos a niveles de educación superior, sea universitaria o no universitaria, con una naturalización total de esta idea de que hay algunos que tienen que estar con más derecho que otros, ¿sí? Máxime teniendo en cuenta esta situación de la Argentina con relación a la educación secundaria, que sabemos que ya de antemano estaba pensada también para las élites, al igual que las universidades, por supuesto, y por lo tanto tenemos todavía una gran ausencia de estudiantes con discapacidad que culminen ese nivel de enseñanza como para después iniciar los estudios superiores cuando quieren, ¿sí? Todo esto es una síntesis que en general uno trabaja a lo largo de cursadas, ¿no? Pero bueno, espero que por ahí se entienda ese marco normativo básico que estamos considerando, al cual por supuesto tendría que sumar una tercera ley, que es la Ley de Educación Nacional, que es la del 2006, ¿sí? Que ahí también está acompañando de alguna manera a las personas con discapacidad en estos trayectos, ¿sí? También, insisto, como en toda ley, hay un montón de aspectos que requerimos como cientistas sociales seguir cuestionando. Sin embargo, me parece que es muy interesante considerar que a priori está suponiendo que todos tenemos que estar en la institución, ¿sí? De cualquier nivel, porque esa ley lo que tiene también es que está pensando en todos los niveles educativos, incluso en el nivel universitario. Y además agrega, por si no la han leído, esta cuestión de que el nivel secundario es obligatorio, por lo tanto también nos interpela a todos los docentes del nivel secundario para generar las prácticas necesarias a los fines de que estos estudiantes con discapacidad, que históricamente no llegaban a estar en esos espacios comunes de educación, puedan hacerlo, ¿sí? Esto entonces implica, bueno, algo que seguramente comentará más mi compañera, pero implica entonces ofrecer desde las instituciones todas intérpretes en lengua de señas en los casos que se requiera, digitalización de los textos y procesamiento como para que las personas con alguna discapacidad visual puedan acceder a ellos de manera accesible, y otras tantas medidas en relación, por supuesto, al edilicio y otras cuestiones de tipo comunicacional. Lo que nosotros en general igual enfatizamos es esta cuestión
más bien actitudinal que hace falta modificar, es decir, algo más ligado a la cultura institucional, que ya de antemano nos haga tener esa apertura como para realmente darnos cuenta de que son nuestras prácticas y nuestras instituciones las que deben modificarse, y no tenemos que seguir pensando justamente en la corrección del otro, la adaptación del otro, ¿sí? De considerar a ese otro que está siendo considerado justamente otro porque históricamente no estaba en estos espacios, en términos de extranjería, ¿sí? Todos en algún momento, en cualquier institución, nos sentimos de alguna manera extranjeros, pero bueno, la idea es que nosotros cada vez más empecemos a habilitar estos espacios de reflexión al interior de estas instituciones tan tradicionales, para que esos procesos de no hospitalidad, vendría a ser, empiecen a revertirse, ¿no? Y empecemos a nosotros cambiar las condiciones para recibir a todos y a cualquiera, ¿no? Como diría también Carlos Espliar. Bueno, para finalizar cuento una experiencia breve que tuvimos en relación a la educación a distancia. Nosotros en la Universidad Nacional de Quilmes tenemos hace rato el programa de educación virtual. Hay mucha experiencia en relación a esa modalidad de trabajo. Sin embargo, bueno, sabemos que todo este paradigma del modelo social de abordaje de la discapacidad, que como decía tiene más atención en el contexto y no en los factores individuales, es relativamente reciente, ¿sí? Si bien es un tema que se debate desde los 60 por lo menos en distintas partes del mundo, pensemos, como les decía hoy, que la convención fue recién aprobada hace 11 años por la ONU. Es poquito, ¿sí? Para pensar en un cambio de mentes y de formas de relacionarnos con las personas. Entonces, es en ese sentido que nosotras queríamos, como parte en un grupo de investigadoras que teníamos en ese momento, en el año 2012, quisimos hacer una breve indagación con los recursos que teníamos para ver cuáles eran las particularidades que habían atravesado personas con discapacidad en una experiencia de educación a distancia. Entonces, bueno, entre otras cosas que les voy a sintetizar, que es muy, muy breve también, nos dimos cuenta de la dificultad que teníamos de acceder a esta información, justamente, bueno, porque uno de antemano no tiene por qué decir que tiene alguna discapacidad o que cuenta con un certificado de discapacidad, lo cual me parece que está perfecto, ¿no? No tenemos por qué sentirnos obligados a responder a eso. Sí, en este marco que les estoy contando a nivel histórico, me parece que para los que estamos trabajando en las instituciones, tener información en relación a esto es importante, ¿sí? Justamente para revisar esas prácticas que les digo que hay que revisar. Ahora, bueno, es todo un tema cómo ir encontrando la información. Por lo tanto, lo que nosotras hicimos en ese momento fue lanzar un cuestionario que, por supuesto, habíamos probado con un piloto. Lo difundimos en todos los espacios de la educación virtual de la Universidad de Quilmes. Y de 9.000 estudiantes aproximadamente con los que contábamos como matrícula en ese momento, solamente 9 respondieron esa encuesta, ese cuestionario. Claro, muy poquito. No sabemos si es porque no tenían ganas de responder, que es lo que por ahí nos pasaría a cualquiera de nosotros, o porque no se sintieron identificados con la idea de discapacidad, o porque no tenían tiempo, no vieron el instrumento, no sabemos. Pero bueno, era una primera indagación y nos sirvió igual para revisar a futuro cómo generar algún tipo de indagación en relación a esto. Lo que sí podemos comentar de esas 9 personas, por supuesto generalizar nada, ¿no? Pero las discapacidades que aparecieron ahí enunciadas eran la discapacidad visual, auditiva y motriz. Y lo que me parece que quedó claro a raíz de las respuestas que obtuvimos es que más allá de los obstáculos que encontraron, por lo menos en la oferta que en ese momento teníamos en la Universidad Nacional de Quilmes, como por ejemplo la dificultad en el acceso a textos, porque estaban en el tipo de PDF que no se podía procesar, ¿sí? Por ejemplo, o la dificultad que en algún caso hubo para
el acceso a la evaluación, que fue sorteada en ese caso, pero imagínense que como es virtual, hay una sola instancia presencial que es el momento de la evaluación. Pero en general estaban cerca de las sedes en donde se tomaba el examen, así que no fue el gran obstáculo. Yo creo que más pasaba por esta cuestión que les decía del acceso al material, ¿sí? Más allá de que eso es muy importante, imagínense, para los que trabajamos en discapacidad es muy importante, porque si no hacemos accesibles los textos, bueno, ¿cómo vamos a pretender que un estudiante o un estudiante pueda acceder a esos conocimientos, ¿no? Pero en general lo que veíamos con las respuestas era que había sido muy satisfactoria la experiencia en sí, porque más allá de esas dificultades era un mundo mucho más accesible para estas personas con estas discapacidades que lo que implicaba ir presencialmente a cursar, ¿sí? Porque nuevamente también seguramente los textos iban a estar aún no digitalizados en su mayoría, algo que por suerte las comisiones de discapacidad están trabajando desde que iniciaron su labor, 2009 más o menos, o antes. Y empezaron desde el 2000, bueno, 1990 y pico, pero algunas universidades pioneras. Claro, bueno, quizás yo tengo la idea del 2009 porque quizás imagino que ahí se consolidaron más como organización, así que pido disculpas, pero también es todo un proceso muy reciente y por lo tanto hay muchos textos que todavía en las universidades no están digitalizados y procesados para el acceso de las personas con discapacidad visual. Como sea, me parece que es muy interesante considerar esto que les comento, ¿no? La posibilidad de estudiar a distancia, entonces, brinda, entre otras cuestiones, facilidades por la cuestión de la movilidad, más que nada para las personas con discapacidad visual y motriz, en el caso que estábamos comentando, no tanto para una discapacidad auditiva, y sin embargo sirve y mucho a los fines de cualquier discapacidad, justamente por los tiempos, ¿no? Eso nos parecía muy interesante y destacable, porque, bueno, por suerte en las universidades cada uno puede llevar adelante su trayectoria académica respetando ciertos tiempos en función de los trabajos y de las posibilidades de acceso a la información y de los contactos con los docentes y compañeros, pero en particular cuando estamos pensando en una educación virtual, tenemos más facilidad aún para administrar ese acceso al espacio educativo, al espacio pedagógico que está ofreciendo la institución, ¿sí? Así que en ese sentido yo creo que tiene mucho potencial. Básicamente esa era una de las conclusiones quizás medio obvias, pero que me parece que tenemos que seguir trabajando como para facilitar esto del acceso para todas las personas de la educación superior. Más allá de la necesidad, insisto, de difundir esta cuestión no solamente normativa, sino básicamente de tipo cultural, que requerimos transformar en la sociedad en general para recibir y darle realmente la bienvenida a todos y a cualquiera, como decíamos antes, ¿no? Bueno, yo agradezco, cualquier cosa después seguimos hablando, pero entiendo que ya los tiempos se me terminaron. Bueno, gracias otra vez. Bueno, yo tengo, hola, buenos días, ¿qué tal? Un honor estar aquí con las compañeras que están en el panel y con todos ustedes. Agradecer a Cristina, a Flaxo. Mi nombre es Marcela Méndez, vengo de la Universidad Nacional de Lanús. Y bueno, tengo un PowerPoint para compartir con ustedes que me va a acompañar, bueno, la información que quiero compartir con ustedes. Sería el PowerPoint. Ah, sería genial, ¿no? Genial. Ahí, a ver, presentación en diapositiva. Bueno, esta es nuestra universidad. Yo les comento que cumplo la función de coordinar la Comisión Asesora de Discapacidad, que está en el ámbito del vicerrectorado. También hay un programa de inclusión universitaria para personas con discapacidad en el ámbito de la Secretaría de Bienestar Universitario, que fue la primer parte de la gestión que generó un programa específico para atender la cuestión de la accesibilidad
y la discapacidad en nuestra universidad, no solamente pensando en el estudiantado, sino también pensando en habilitar a aquellos docentes, personal técnico administrativo, ¿sí?, la comunidad en general que esté en situación de discapacidad, que pueda acceder a la universidad, más allá del rol que cumpla. Bueno, esta comisión fue creada porque, justamente queríamos posicionarnos en el marco de la convención que Andrea también explicó y claramente, ¿no? La convención vino a dar un salto cualitativo al modelo médico hegemónico que ponía el problema en la persona con un déficit o limitación, y el modelo social de la discapacidad corre el problema y la responsabilidad a los estados y a las sociedades, que tienen que empezar a mirarse a sí mismas e identificar las barreras físicas, comunicacionales, culturales, actitudinales, que también Andrea marcaba fuertemente. Como decía Andrea, esta convención tiene rango de ley, ¿sí? Hoy hay normativa a nivel nacional que aún está en contradicción con este modelo. Es uno de los desafíos y de la participación activa de toda la sociedad y fundamentalmente de las personas con discapacidad, empezar a transformar nuestra normativa. Y también viendo el marco, ¿no?, de cuáles son las cuestiones que nos guían en la educación superior. La declaración de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe en Educación Superior nos marca este posicionamiento, de que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal, y aquí poner énfasis, ¿sí?, que es un deber del Estado, porque sin un rol activo del Estado, la convención es ficción. ¿Sí? Porque cuando hablamos de igualdad de oportunidades, tenemos que tener en cuenta y visibilizar que hay posiciones como la posición que ocupan las personas en situación de discapacidad en nuestras sociedades, donde parten desde un lugar muy desigual y sin un rol activo del Estado que achique esas brechas de posiciones, la igualdad de oportunidades es un concepto también de ficción. Bueno, ya posicionándonos, esta era la ley que mencionaba Andrea, es decir, este es uno de los artículos que da cuenta y visibiliza. Esta es una ley de educación superior pionera en el marco de la convención a nivel latinoamericano y del Caribe, ¿sí? Es decir, de esto podemos sentirnos orgullosos. Ahora, ¿cuál es el desafío de que esta normativa y esta convención sea una realidad? Bueno, tenemos que empezar a pasar de lo declarativo a lo operativo. Es decir, las personas en situación de discapacidad, ya muchas nos dicen, estamos cansados de hablar de la convención. ¿Qué es necesario hablar de la convención? Claro que sí, como decía mi compañera, no se conoce la convención. Tenemos que seguir difundiendo y promoviendo los postulados de la convención. Pero paralelamente tenemos que empezar a ser operativos, ¿sí?, todos los postulados que nos plantea. Para dar un marco a nivel nacional, también antes de poder compartir qué estamos construyendo desde la Universidad Nacional de Lanús, comentarles que a nivel nacional, ya desde el año 1994, universidades pioneras en el país, que ahora les voy a mostrar un mapa donde empieza la secuencia de cómo evolucionó esta red interuniversitaria de discapacidad, que está en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Sí? Ahí se concentran las comisiones, áreas de discapacidad, que venimos tensionando estas lógicas homogeneizantes y hegemónicas que circulan fundamentalmente en el ámbito de la educación superior para ir transformando nuestras instituciones. ¿Sí? Bueno, este es un espacio, hoy activamente participan 45 universidades públicas. La Universidad Nacional de Quilmes es una de las universidades que activamente viene participando en esta red, y cada 2 años hacemos las jornadas nacionales donde, ahí se concentra la producción académica y las experiencias de cómo vamos transformando nuestras universidades. Y creo que lo más valioso de este espacio es poder intercambiar experiencias, porque cada universidad tiene su propia historia, tiene su propia identidad y sus propias barreras. Más allá de que muchas, ¿sí?, realidades se comparten, esto de poder compartir estrategias nos nutre y nos da fuerza para cuando volvemos poder seguir dando la discusión en cada uno de los lugares de trabajo.
Bueno, aquí el mapa de la República Argentina. Yo voy a relatar los gráficos para aquellas personas que puedan estar en línea o presencialmente y tengan discapacidad visual. El mapa de la República Argentina y esto que les comentaba de cómo comenzó la generación y la construcción de esta red. En el año 2003, es en el 94, pero en el 2003 se formalizó, ¿sí? Y la Universidad de Mar del Plata, La Plata, Entre Ríos, Cuyo y Comahue fueron estas universidades, y aquí aclaro que no fueron las universidades desde los rectorados, eran actores del sistema universitario de estas universidades, docentes, investigadores, activistas del mundo académico que empezaron a construir esto. El apoyo de los rectores los conseguimos bastante después. Bueno, ¿cómo siguió conformándose? En el 2004 se sumaron más universidades, la UBA, La Matanza, La Pampa. Bueno, y ahora voy a seguir pasando rápidamente para que ustedes vean cómo queda conformado en la actualidad, ¿sí?, el mapa de las universidades que estamos participando de esta red, ¿sí? Esto es importante, por supuesto, porque la discusión que tenemos que dar en nuestras universidades es muy dura, ¿sí? Porque justamente vamos a interpelar esas lógicas que circulan, ¿no?, en lo que tiene que ver con nuevas formas de construcción del conocimiento, nuevas formas de convivencia comunitaria. Ahí está la discusión más fuerte. Bueno, ¿cómo ingresó a nivel nacional esta cuestión? Esta red lo que hizo fue generar un documento que primero fue aprobado, nosotros le decimos CIN, para no decir Consejo Interuniversitario Nacional, fue aprobado por el CIN en el año 2007, y fue así que con este documento, ¿sí?, que es el Programa Integral de Accesibilidad a las Universidades Públicas, que pudimos empezar a incidir en la toma de decisiones a nivel gubernamental en el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, ¿cómo? En grandes rasgos, ¿no? Porque esto después puedo llegar a compartir más documentos. ¿Cómo está estructurado este Programa Integral de Accesibilidad a las Universidades Públicas? 3 ejes: uno de accesibilidad física, que va a dar respuesta a las barreras físicas de infraestructura de nuestras universidades; accesibilidad comunicacional y equipamiento educativo; y el último eje, el tercer eje, accesibilidad académica, capacitación a la comunidad universitaria, y aquí, en este último eje, ¿sí?, la discusión de las discusiones, ¿no? Porque aquí están las barreras actitudinales y pedagógicas, que son las que generan las demás barreras, ¿no? Bueno, sigamos. Yo quiero tratar de compartir la mayor cantidad de experiencias. Estos fueron ¿qué hizo el gobierno? En el año 2010 toma este programa y abre una convocatoria para que las universidades públicas entreguen proyectos de accesibilidad física, ¿sí? Bueno, se hicieron talleres regionales, estamos ahora exponiendo fotos de cómo la red fue haciendo talleres regionales para capacitar a las propias áreas de infraestructura de las universidades, porque, a ver, una cuestión que ahora vamos a ver, es decir, todos los arquitectos tienen bien claro qué es el diseño universal y cómo llevarlo a la práctica. Quizás lo vieron en la teoría, pero a la hora de llevarlo a la práctica a veces se les olvida ponerse en diálogo con las personas en situación de discapacidad, que son las que más saben de la cuestión. Bueno, este fue el trabajo que creo que fue lo más valioso de esta convocatoria, que fue un trabajo colaborativo entre las diferentes universidades para que cada universidad pudiera construir su proyecto, primero visibilizando las barreras físicas prioritarias y luego construyendo el proyecto con las personas en situación de discapacidad. En el año 2010, 31 universidades públicas entregaron proyectos, ¿sí?, para resolver alguna de sus barreras físicas. Hubo varias convocatorias, esta convocatoria en el momento, en la actualidad, en la nueva gestión, se cerró. Aclaro esto, ¿por qué? Porque las barreras físicas uno pone una rampa y a los años la tiene que reparar, ¿sí? O se van sucediendo cuestiones que hay que ir resolviendo. Por eso es tan fundamental que estas barreras, las más visibles, las podamos resolver. Segundo eje, bueno, se avanzó en un componente porque del eje de accesibilidad comunicacional, porque es un eje muy amplio, ¿no?, que daría toda una charla, pero el Estado avanzó un pasito. ¿Qué hizo? Esto que decía Andrea recién es fundamental.
Desde la gestión necesitamos tener información para la toma de decisiones. Entonces, este primer pasito en el eje comunicacional lo que hizo fue un relevamiento desde el año 2012 al 2015, 4 relevamientos estudiantiles en todas las universidades públicas, que eran a través de un portal donde los estudiantes en situación de discapacidad se autorreconocían en situación de discapacidad. ¿Qué sucede? En las universidades más pequeñas, como la de Quilmes, de Lanús, teníamos la posibilidad de nosotros colaborar con el estudiantado en situación de discapacidad para relevarlos. Ahora, en universidades gigantes, ¿sí?, como Córdoba, La Plata, UBA, tenían que depender de que los estudiantes, ¿sí?, les llegara la información para poder reconocerse y autorrelevarse si lo decidían. Aclaro esto porque voy a compartirles un dato. Durante estos 3 años, nosotros tenemos aproximadamente un promedio de 1,5 millones de estudiantes, ¿sí?, en el sistema universitario. Bueno, en estos 3 años se relevaron y se autorreconocieron en situación de discapacidad 3.779 estudiantes en 49 universidades públicas, ¿sí?, y 2 institutos universitarios. Es decir, que no nos alcanzan la coma y los ceros para el porcentaje. Es decir, no llegan a la universidad. ¿Sí? Por eso es doblemente responsabilidad de las universidades públicas como institución crítica de la sociedad no ser indiferentes ante esta cuestión. Tenemos una doble obligación de empezar a replantear nuestras prácticas. Además, se les entregaba a esos estudiantes relevados una notebook con periféricos de accesibilidad. Paso al último eje de accesibilidad académica. Esta fue una convocatoria histórica, una lucha, ¿sí?, de décadas para que el Estado Nacional defina este asunto, ¿sí?, desde el enfoque de derechos humanos y abriera una convocatoria para ampliar las capacidades institucionales de nuestras universidades y empezar a dar la discusión profunda con los docentes, con los investigadores, con el personal no docente, con los estudiantes, con los funcionarios, porque son los primeros a los que hay que capacitar, a los funcionarios, porque son los tomadores de decisiones y hay un gran desconocimiento al respecto y a veces no es ni por bueno ni por malo, es por desconocer. Uno sin saberlo puede transformarse en barrera. Bueno, se entregaron 40 proyectos de accesibilidad académica, aún los estamos ejecutando porque con el cambio de gestión se demoró en la transferencia de fondos, se hicieron las transferencias y estamos terminando de ejecutar estos proyectos que tenían una duración de 1 año. La red interuniversitaria se va a comprometer, se está comprometiendo en sistematizar los resultados de la implementación de estos proyectos para poder compartirlos, difundirlos. Es una obligación nuestra, ¿sí?, compartir estas cuestiones para saber cómo seguir. Bueno, a partir de esto me meto en la Universidad Nacional de Lanús, pero era fundamental contarles esta historia porque ingresa en la Universidad Nacional de Lanús, en la agenda de la Universidad Nacional de Lanús, la cuestión de la discapacidad y la accesibilidad, gracias a toda esta lucha de actores del sistema universitario, ¿sí?, que empujaron a nivel nacional para que se empezaran a movilizar recursos desde el Ministerio de Educación de la Nación, cuando nunca antes se habían movilizado recursos visibilizando la situación de discapacidad en las universidades públicas. En la Universidad Nacional de Lanús, nosotros nos pusimos en el marco de la Comisión Asesora de Discapacidad que está en el Vicerrectorado, se convoca a actores de toda la dinámica de la universidad, ¿sí?, porque justamente creemos que este asunto público hay que darle respuesta desde la transdisciplina y desde la transdepartamentalidad. Nosotros no tenemos facultades, tenemos departamentos, para comprometer a toda la comunidad universitaria. Bueno, el vicerrector, presidente de esta comisión, nos encomendó, después de 3 años de trabajo, generar un plan estratégico sobre la política de discapacidad, porque eran tantas las acciones y tantas las dimensiones de trabajo que se habían empezado a ejecutar en la universidad, que sin un eje, sin una direccionalidad estratégica, perdía potencia y verdaderamente muchas veces no podíamos dar respuesta efectiva,
¿sí?, a la inclusión, tanto de estudiantes como de compañeros y compañeras que trabajan en nuestra universidad y están en situación de discapacidad. Por eso creemos que la obligación y el objetivo general de este plan estratégico es analizar profunda e integralmente el modelo social de la discapacidad, haciendo hincapié en la formación de nuevos perfiles profesionales que tiene que ver con empezar a curricularizar la perspectiva de discapacidad en todas las carreras de grado y posgrado, promocionar la investigación y la vinculación tecnológica en la temática. Hay una vacancia en la academia con respecto a la producción, ¿sí?, en investigación. Hay universidades que están tomando la posta y que vienen trabajando hace años para impulsar la investigación en la temática. Y todo esto articulado con el diseño, la planificación y la ejecución de las decisiones políticas y académicas pertinentes para ir transformando nuestras universidades. Porque si no quedamos en lo declarativo y en las buenas voluntades. Digo, a ver, yo voy a pasar por la Universidad Nacional de Lanús. Por eso es fundamental institucionalizar y esto también visibilizar que en las universidades públicas la mayoría de las áreas de discapacidad están en proceso de institucionalización. Esto que esposaba, ¿no?, Andrea, dio a entender a Andrea, porque es una realidad, ¿sí? Hay una gran resistencia a visibilizar esta cuestión. Bueno, esto como objetivo macro y esto como estrategia, ¿sí? Por eso la creación a nosotros pensamos en esta estrategia de la comisión. Tienen que estar vinculadas las dimensiones de docencia, investigación, extensión, ¿sí?, para retroalimentar y optimizar los recursos propios de cada universidad. Esta fue nuestra historia. Aquí hay una historicidad de cómo llegamos al plan estratégico. Fuimos generando diferentes instancias de gestión. A poco de andar nos dimos cuenta que desde bienestar universitario nos quedábamos con la identificación de las barreras, con el asesoramiento, la respuesta a la emergente, pero había barreras políticas que no nos permitían ir a dar las discusiones profundas, por ejemplo, en las secretarías académicas, por ejemplo, empezar a meterse en las agendas del campus virtual, empezar a mirar la cuestión de la accesibilidad en las 3 dimensiones. ¿Es accesible la página web de la universidad? ¿Es accesible el campus virtual de la universidad? ¿Son accesibles nuestras prácticas docentes? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Sí? Bueno, llegamos a la creación de la comisión y a poco de andar nos pusieron a trabajar en el plan estratégico. Bueno, para ser breve, les comento que los ejes institucionales de evaluación de la gestión son 6. ¿Qué hicimos? Tomamos los 6 ejes institucionales de evaluación y los cruzamos con las 3 dimensiones de accesibilidad: accesibilidad académica, comunicacional y accesibilidad física. Entonces, en cada uno de los ejes institucionales hay metas y objetivos de cada una de las dimensiones de accesibilidad. Es decir, y para poder conceptualizar accesibilidad académica, bueno, la accesibilidad académica, por supuesto que incluye lo que tiene que ver con la accesibilidad física, comunicacional, mobiliario, equipamiento educativo, pero hace foco en la revisión pedagógica didáctica que hay que hacer, ¿sí?, comprendiendo globalmente la situación de vulnerabilidad de la persona con discapacidad y cómo la persona, desde su condición de discapacidad, construye el conocimiento y accede al conocimiento. Porque hasta ahora se ha pensado la revisión pedagógica desde la pedagogía tradicional. Creo que nos debemos, ¿sí?, este desafío de innovar y de ser creativos a la hora de pensar nuevas formas de construcción del conocimiento, no para las personas con discapacidad, sino con ellos. Volver a Freire, ¿no? Mucho Freire. La accesibilidad comunicacional, bueno, esto que Andrea comentaba, digo, a ver, diferentes formas de comunicación, tenemos mucho que aprender. Andrea comentaba la intérprete de lengua de señas, todo también una discusión al respecto. Digo que eso merecería toda una mañana de discusión interesantísima. No se terminaría, pero digo, bueno, hay que también visibilizar la heterogeneidad de las personas con discapacidad. No todas las personas sordas acceden, ¿sí?, a la información de la misma manera, ¿sí? Otra pregunta que se nos abre con el tema de la comunicación:
¿Cuál es la formación de los intérpretes, las y los intérpretes de lengua de señas? ¿Cuál es el rol del intérprete de lengua de señas en la universidad? ¿Sí? Y el tema también de visibilizar a aquellas personas sordas que no acceden a través del intérprete de lengua de señas y acceden a través de la oralización o del subtitulado, ¿no? Por dar el ejemplo de una condición de discapacidad. Aquí se abre un mundo para que muchos y muchas empecemos a reflexionar, a investigar, ¿sí? A construir conjuntamente. Y en esto también visibilizar todos los procesos administrativos y de gestión que hay que generar. A ver, ingresa una persona en situación de discapacidad visual. Bueno, en la universidad ya hemos construido un dispositivo de gestión que en el ingreso ya el estudiante se autorreconoce en situación de discapacidad, y esto que decía Andrea, darle la posibilidad a la persona que se autorreconozca o no. Pero la universidad lo habilita la posibilidad de que lo declare. Y eso está visibilizando que estamos atentos a tener que dar respuesta, a configurar apoyos, a dar respuesta a los ajustes razonables de los que habla la Convención, que es una obligación de las instituciones. Discapacidad física, bueno, la más concreta, la más visible, que tiene que ver con la infraestructura, con el equipamiento, y pensarlo desde el diseño universal. Digo, a ver, cuando uno empieza de cero, pensarlo desde el diseño universal. Pero también tener en cuenta que el diseño universal no le da respuesta a todos, ¿sí? Habilita a la mayor cantidad de personas, pero a veces siempre se puede dar la situación de tener que dar una respuesta específica más allá de que esté contemplado el diseño universal. Bueno, otro gráfico, de otra manera, contado este plan estratégico. Fíjense que en este gráfico, en forma de torta, es decir, en cada porción está un eje institucional y está incorporado el componente de la accesibilidad física, comunicacional y académica. Bueno, los puntitos son las metas. Ya hemos podido construir indicadores de accesibilidad física, comunicacional y académica. Poquitos, pero bueno, vamos avanzando. Y aquellos que no podemos dar cuenta son nuestras metas, ¿sí? Y aparte piensen en esto, en el centro está la Comisión Asesora de Discapacidad, que está en el vicerrectorado y el rectorado. Y uno dice, ah, bueno, pero entonces yo llego y me siento a hablar en Secretaría Académica, como vengo del vicerrectorado, me van a decir, pero claro que sí, ¿no? La discusión es profundísima y hay resistencias enormes. Digo, pero claro que es fundamental que se posicione con el mayor poder político institucional para ir a dar esas discusiones. Otra forma de ver el plan estratégico, bueno, es decir, los ejes que crucen las tres dimensiones. Digo, a ver, nosotros todo el tiempo estamos practicando esto, porque después llevarlo a la práctica, hay ejes en los que hemos avanzado mucho, en otros no tanto, pero esto nos hace pensar la política y la forma de construcción política. Es complejo, porque lo primero hay que derribar son las barreras políticas y académicas intrauniversidad, pero por aquí creemos y estamos convencidos que hay que ir. Vamos evaluándonos, y vamos evaluándonos por dimensiones de accesibilidad, y nos vamos evaluando también en función del cumplimiento de esas metas que nos ponemos año a año en cada uno de los ejes institucionales. ¿Qué sucede? Cruzar la accesibilidad con cada uno de los ejes institucionales, que también son transversales a toda la universidad, bueno, de alguna manera visibiliza cuánto se responsabiliza cada decisor en incorporarlo en su agenda, ¿no? Política en cada una de las dependencias de la universidad. Bueno, contarles que un avance importante que estamos haciendo tiene que ver, primero y principal, con esto de ir fortaleciéndonos interredes. Por eso, bueno, del 25 al 28 de octubre se dio en la UNLA y en la Universidad Nacional de La Plata el 9º encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos. Gente que es pionera en cada una de sus universidades a nivel latinoamericano. Hay otras redes. Creo que esa es la riqueza de lo que está sucediendo, porque cada red tiene su propia identidad. Y creo que el desafío es empezar a articular interredes, porque hay mucho conocimiento, hay mucho construido, y es fundamental esta estrategia, y más en el marco
de la discusión profunda que viene. En este encuentro vino el representante de la CRES 2018. Nosotros vamos a entregar las conclusiones de este encuentro para la CRES 2018 que se va a dar en la Universidad Nacional de Córdoba el año que viene. Hay que visibilizar profundamente, ¿sí?, la perspectiva de discapacidad en la región, en nuestras universidades de Latinoamérica, pero la discusión de fondo que se está dando aquí tiene que ver con que sí, los estados siguen definiendo a la educación superior como un bien público y social, un derecho humano universal y un deber del Estado, o va a regir la educación superior el principio de la meritocracia. Esa es la discusión de fondo que tenemos que dar en la región al respecto del derecho a la educación superior. Y yo quisiera traer la voz de una compañera brillante que tenemos en la comisión. Ella es docente investigadora, una mujer sorda, profunda, asesora en la Cámara de Diputados, ¿sí? Redactora de leyes de discapacidad, su nombre es Juliana Cabeza, que ante situaciones difíciles de resolución, cuando hubo estudiantes con discapacidades profundas, donde había discusiones profundas en nuestra universidad sobre si puede o no puede, ¿no? Esto de que se preguntan esas cuestiones cuando hay una persona con discapacidad enfrente, cuando no hay una persona con discapacidad no se lo preguntan, pero ella puso sobre la mesa un principio, que es el principio de la dignidad del riesgo, ¿no? Todos tenemos derecho a correr el riesgo cuando tomamos decisiones, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación como universidades de habilitar futuros posibles y como instituciones críticas de la sociedad producir conocimiento y entender que el conocimiento no solamente está en la universidad, sino que también está en la comunidad. Y adhiero a lo que dice Andrea para terminar, que creo que la estrategia de la educación a distancia hoy, más allá de que hay un montón de barreras que resolver aún, da respuesta a un montón de situaciones de discapacidad que eligen la educación superior como proyecto de vida. Y creo que el camino que toman las universidades en avanzar en la accesibilización de los campus y de las plataformas virtuales es una estrategia en la que hay que avanzar profundamente. Yo ya terminé, me pasé, ¿no? Mucho. No sé si hay tiempo para un videíto que dura 2 minutos, que es el de... Acá tengo, no sé si es este o el de... El del noveno encuentro para compartirlo del noveno encuentro. Que es aparte un spot que logramos hacerlo accesible. A ver si se logra. Todos y todas. Todos y todas somos protagonistas. Somos protagonistas. En la construcción. De una universidad. Sin barreras. Sin barreras actitudinales. Sin barreras actitudinales. Sin barreras actitudinales. Comunicacionales. Físicas. Ni académicas. Sin barreras actitudinales, comunicacionales, físicas ni académicas. Noveno encuentro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos. Bueno. Bueno, ¿cómo hablar después de estas 2 intervenciones, ¿no? ¿Qué decir? Que sea interesante. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Cristina Ruiz del Ferrier, trabajo aquí en Flaxo, además de la UBA. Si me permiten, primero quisiera saludar a los que nos acompañan hoy, tanto de manera presencial aquí en el auditorio como a distancia. A todos y a todas vaya entonces un fraternal saludo. En segundo lugar, agradecer la invitación por segunda vez, que se equivocan creo, a los organizadores de esta segunda jornada de educación a distancia y universidad, el equipo coordinado por Giselle El Jaber, a todos y a cada uno de este destacable equipo, y muchas gracias por la invitación y un verdadero honor para mí compartir la mesa con André y con Marcela, que además vienen de lejos, muy temprano a la mañana, cruzar la ciudad es difícil. Muchísimas gracias.
Mi intervención en este primer panel entonces de la jornada tiene como propuesta encarar tres enfoques, tres ejes muy ligados al enfoque social, que es de donde trabajamos la cuestión de la discapacidad en materia de políticas públicas. Yo pertenezco al área de Estado y Políticas Públicas de esta casa de estudios, de posgrado en este caso. Y estos tres ejes tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar, ofrecer algunas reflexiones en torno a qué entendemos por accesibilidad, particularmente cuando hablamos de personas con discapacidad. En segundo lugar, en el contexto de lo que ya se mencionó a nivel internacional como nacional, en términos jurídicos, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ver el caso de Flaxo Argentina, qué estamos haciendo en materia de política institucional. Y finalmente, algunas discusiones y materias pendientes en clave de algunas propuestas en torno a estos temas, educación a distancia y accesibilidad en el caso de Flaxo Argentina. Bueno, entonces en primer lugar, el primer eje de mi intervención tenía que ver con qué entendemos por accesibilidad. En primer lugar, ¿qué significa cuando algo es accesible? ¿No? Accesible como adjetivo tiene que ver con un buen acceso, que puede ser alcanzado o que se puede llegar. Accesible también a veces lo entendemos como algo que no es difícil de localizar, accesible en el sentido de que lo puedo alcanzar, que lo puedo tener, que lo puedo obtener. Si yo pienso estos adjetivos en clave de discapacidad y las personas con discapacidad, hay muchas definiciones sobre accesibilidad en la literatura, pero en líneas generales, por tomar simplemente alguna, decimos que es conseguir que cualquier persona con discapacidad pueda usar y disfrutar los entornos con seguridad, comodidad y autonomía, y este es el reto de nuestra sociedad y de nuestras instituciones educativas, ¿no? Entre las acciones que son posibles desarrollar es prioritaria la de contribuir a que los entornos, los bienes, diríamos, y los servicios sean totalmente accesibles para las personas con discapacidad, sea esta visual, sensorial, auditiva, motora, mental, etc. Esta definición de accesibilidad, que como les digo es una entre muchas otras posibles, ¿qué nos connota? Nos connota un derecho, pero sobre todo también una obligación. Muchas veces nosotros decimos, bueno, la convención ahora nos obliga, ¿no? En este sentido, lo que decían tanto Andrea como Marcela, ¿hasta dónde es posible, una vez que tenemos la convención, que no es poco, ¿no? Y donde la Argentina ratifica y adhiere a la convención, hasta dónde la convención nos obliga y hasta dónde su mera existencia es ya, por supuesto, necesaria pero no suficiente? La accesibilidad en este sentido connota una habilitación, connota la posibilidad de crear entornos y espacios en donde las personas con discapacidad se sientan autónomas, se sientan libres, se sientan en igualdad de condiciones, ganen en independencia. ¿Cuánto de nuestras instituciones, no solo educativas, sino cuando vamos a un cine, a un teatro, sentimos que están siendo accesibles, ¿no? Hay muchos proyectos de ley en este sentido, pero con la legislación no alcanza. Necesitamos de voluntad política, necesitamos de conciencia social, necesitamos de personas que se pongan a trabajar un poco más cuando tienen responsabilidad, y en última instancia somos todos, ¿no? Desde el lugar en donde cada uno se desarrolla. Por eso un factor clave de la inclusión social, que tiene que ver con la accesibilidad, que es esa puerta que se abre, ese camino que se traza, la eliminación de las barreras mentales, sociales, de expresión o comunicación, de esas barreras físicas, arquitectónicas, entre otras, son las primeras que hay que detectar para poder sortear. Volvernos accesibles es volvernos más hospitalarios y por lo tanto más humanos. La discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Y en ese sentido, desde el enfoque menos médico y más social, es que este panel intenta marcar esa posición, ¿no? Probablemente vamos a comenzar entonces por derribar la idea de que muchas veces una decisión es democrática cuando es mayoritaria. Uno dice, bueno, supongamos que ahora tomamos una decisión democrática, levanten la mano, si conseguimos mayorías, esa decisión es democrática, ¿sí? La democracia se basa en su criterio de legitimidad por mayorías. La pregunta es, si estamos en democracia, ¿qué pasa con las minorías? Entonces, en este sentido, trabajar sobre la accesibilidad, por tomar el aspecto que hoy nos convoca, es una materia muy desafiante en términos de la relación mayorías-minorías y democracia. Algunas estadísticas simplemente. En el mundo hay 1.000 millones de personas que poseen algún tipo de discapacidad. Representa el 15% de la población mundial. Y esto claramente va en aumento año tras año, ¿no? Conforme avanzamos en edad, aumentamos las posibilidades de ganar una discapacidad si ya no es por nacimiento. En la Argentina en particular, según el censo del 2010, 5 millones de personas, 12,9%, ¿no? Son las personas que en Argentina solamente
hay con discapacidad o en situación de discapacidad. Las mujeres representan el 14% y los varones un porcentaje apenas menor, 11,7%. ¿Minoría? Entonces, en este sentido, a mí me parece sumamente interesante empezar a trabajar la barrera de la comunicación, como aquí se mencionaba. Y esto que decía Grisela al inicio, ¿no? Tenemos que tenernos paciencia, pero también aprender a que hay ciertos conceptos que generan ciertas susceptibilidades y términos que son más interesantes a la hora de referirnos a las personas con discapacidad. No hablamos de discapacitado, ni de mogólico, ni de retardado, ni de deficiente, ni de enfermito, ni de anormal, ni que sufre tal enfermedad, ni que es víctima de discapacidad, ni que está afectado por tal discapacidad, ni que es lisiado, no vidente, es decir, claro, no lee el futuro, es ciego, ¿no? Ni sordito, los diminutivos, esta cosa medio aniñada con la que nos queremos relacionar a la hora de las personas con discapacidad. ¿Cómo mencionar estos temas? ¿Cómo relacionarnos? ¿Cómo interactuar? ¿Cómo no herir susceptibilidades? ¿Cómo ganar respeto en este sentido? Personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, o una persona que posee tal discapacidad, o es una persona ciega o es una persona sorda, ¿sí? No hablamos de necesidades especiales, hablamos de requerimientos, no hablamos de lenguaje de señas, hablamos de lengua de señas. Digo, esto hace a la identidad de la persona con discapacidad y esto es lo que hay que luchar. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de acceder a la identidad de este colectivo, que son las personas con discapacidad. Discapacidad que a mí me genera, por un lado, una incomodidad el que sea en singular. Digo, las personas, cada una tiene su discapacidad y habría que hablar en plural, ¿no? Por otro lado, digamos, y este es un desafío, buscar un término alternativo a discapacidad que recae en la no capacidad. Y todas las personas tenemos restricciones y todas las personas, sin embargo, y a pesar de ellas, tenemos otras capacidades, ¿no? Creo que ahí tenemos la materia pendiente, empezando por el léxico, de tratar de revisar la palabra discapacidad. Entonces, atención, evitemos los eufemismos, los adjetivos, los diminutivos, priorizar ante todo, como lo hace también la Convención, que nos referimos a personas, con todo lo que eso dignamente significa, ¿no? La discapacidad de esa persona es una condición, no más, no menos. Segundo caso, y para no aburrirlos mucho, quería contarles simplemente cuáles son las políticas institucionales que esta facultad de posgrado está tratando de llevar adelante con muchas personas involucradas, ¿no? Siguiendo en el contexto de lo que pide la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nosotros incluimos una pregunta que nos parecía así valiosa para poder detectar las necesidades o los requerimientos de las personas con necesidad en nuestros cuestionarios de inscripción de alumnos, ¿sí? Obviamente esa pregunta no es obligatoria, pero sí para nosotros fundamental para poder acondicionarnos a lo que, como cualquier otro alumno sin discapacidad, nosotros estamos obligados en esta casa de estudio a atender, ¿no? Entonces ahí lo primero que hicimos fue esa pregunta y aquí lo que aparece, y esto lo recuerdo del profesor Carlos Heroles, cuando él mismo manifestaba que le costó muchos, pero muchos años reconocer que él tenía una discapacidad. Todos los que estamos aquí presentes, si yo les preguntara quién tiene ganas de tomar helado, levantarían la mano sin ningún problema y con total libertad y sin prejuicio. Pero si yo les preguntara cuántas de las personas que están aquí presentes tenemos discapacidad, probablemente muchas la tengan, pero no lo manifiesten. Entonces aquí tenemos un primer problema que tiene que ver con una suerte de llamémoslo discriminación, signo de pregunta. Es decir, ¿por qué esta identidad de la persona con discapacidad todavía no es lo suficientemente fuerte como para poder decir con total dignidad, yo tengo discapacidad, aunque no parezca? Aunque no esté en silla de ruedas, que es lo que en general uno espera encontrar, ¿no? O que tenga bastón verde, blanco, etc. Entonces, muchas veces estamos frente a personas con discapacidad y no lo sabemos. Sin embargo, tenemos que tener toda la predisposición sobre las personas con y sin discapacidad por igual, ¿no? Entonces, en este sentido, la primera medida que tomamos, más básica, probablemente es poner una pregunta respecto a si usted tiene algún tipo de discapacidad o restricción, sí o no, y en caso afirmativo, cuál, y una pregunta que, como decíamos, no es obligatoria, pero que a nosotros nos sirve muchísimo como institución para avanzar en políticas de accesibilidad y de inclusión efectiva.
Una capacitación al personal de entrada y de recepción. Nos parecía súper importante que cuando el alumno llega físicamente por primera vez a la facultad, sepamos cómo interactuar. Por ejemplo, no es lo mismo interactuar con una persona ciega, la cual es preferentemente no tocarla inicialmente y sin presentarse, digamos, decir, bueno, ¿qué tal? Mi nombre es María Cristina, ¿en qué te puedo ayudar? Etcétera, etcétera. O si es una persona hipoacúsica, no es lo mismo si hay una persona con problemas motrices, ¿no? Entonces ahí una capacitación al personal de entrada que se acompaña con un manual de buenas prácticas institucional, en donde podemos repasar y conocer qué términos son los que son más posibles de usar y más beneficiosos y cuáles mejor evitamos, cómo interactuar con personas con distintos tipos de discapacidad, etc. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo edilicio, ¿no? Los baños adaptados, las escaleras señalizadas, las rampas que efectivamente funcionen. En el plano de la biblioteca lo que hicimos fue instalar el programa Shows, que es un programa para personas con disminución visual y ciegas, que digamos, para el que no lo conoce son lectores, ¿no? Donde el mouse se va corriendo y el programa lo que hace es volver en audición aquello que la persona no logra ver, con audífonos y demás, y eso ya está disponible y está accesible. Y acá va un agradecimiento que tiene que ver con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología, que nos permitió en este auditorio volverlo accesible con el aro, yo le digo lazo magnético, que donó tanto Rafael Kodanov como Mario Aguilar y equipo. Para las personas con hipoacusia, ahí en los costaditos pueden ver el símbolo azul universal de accesibilidad auditiva, que si no conocen el programa es sumamente interesante, que desarrolla el Departamento de Tecnología y Discapacidad del INTI, que lo arman previa capacitación los alumnos del último año de las escuelas técnicas a lo largo de todo el país, para otros, ¿no? Para que otros lo puedan usar, para que instituciones lo puedan implementar y que las personas con hipoacusia, que en este caso si por ejemplo le llenan los labios, no podrían hacerlo en mi caso porque me lo estoy tapando con el micrófono. Entonces poniéndolo al audífono en posición T y activando obviamente el lazo magnético o aro magnético, podrían seguir esta conferencia en igualdad de condiciones, ¿no? Maravilloso. Vaya el agradecimiento una vez más al INTI entonces. Digo esto también por si en sus instituciones quieren sumar el lazo magnético, pueden contactar al Departamento de Tecnología y Discapacidad del INTI. El campus virtual, como bien ya adelantó Grisel El Jaber y equipo, todos los programas específicos, los subtitulados de video, toda la accesibilidad en materia de la bibliografía. Nosotros tenemos un campus virtual muy nutrido, lleno de recursos, con muchísimos alumnos que están no solamente en Buenos Aires, por supuesto, sino a lo largo de todo el país e incluso de otros países. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío, hemos hecho grandes avances y queda mucho por hacer todavía, porque como bien decían las compañeras, el campus virtual siempre es en sí mismo todo un desafío. La digitalización de los materiales bibliográficos para que no queden en PDF y puedan ser legibles con programas de lectores, en términos de que quedan en Word y digitalizados. Bueno, la lista es larga, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo podemos volver más accesibles con muy bajo costo, por otro lado. Si ustedes me preguntan cuánto salió, económicamente hablando, toda esta accesibilidad, 1.000 pesos. Entonces, cuando las personas les digan, no se puede hacer porque volver accesible a una institución, la que sea, educativa o no, es tan costoso, sepan que se puede hacer cuando hay un poco de voluntad social, un poco de voluntad política. Claro que una sola persona no puede hacer todo, ¿no? En general uno encuentra aliados, que en general son muy buenas personas. Voy a contar algo, ¿no? Cuando le dije a Grisel, mirá, Grisel, sería muy interesante que nosotros podamos volver accesible el campus virtual, y ellos venían de terminar toda una fase de actualización de las versiones del campus virtual. Me dijo, mira, Cris, si yo tengo que cambiar todo, lo hacemos. Yo tengo mucha suerte, porque en general uno va con estas iniciativas y dice, no, es plata, es tiempo, es ganas, es voluntad, es equipo, ¿no? Y la lista es larga. Otra pregunta que hay que saber sortear, ¿cuántos alumnos con discapacidad son? Democracia mayoría, ¿no? Si no son cientos, no vale la pena. Y si es uno, y si ese uno en realidad cuando vos acondicionás todo termina redundando, y esto estadísticamente está comprobado, en un beneficio para todo el aula, virtual o presencial. Y si nos vamos convenciendo de que si hacemos con muy poquito, mucho,
ganamos en accesibilidad, ganamos en sociabilidad, ganamos en concientización, ganamos en inclusión, y dejamos de hablar tanto de inclusión y hacemos algo. Y cuando esas batallas, ¿no?, se van librando y se van ganando terreno y vamos dando ciertos pasos, vamos creciendo todos, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos trabajando mucho, nos queda mucho por hacer, pero creo que el gran trabajo en este sentido, dentro de lo que es el Flaxo como caso en particular, es ganar en crear esa identidad de las personas con discapacidad, de ese colectivo al cual uno milita, ¿no?, con vocación, con compromiso, y que por supuesto queda mucho para hacer, recién empezamos. Considera que muchas personas con discapacidad o bien con restricciones sensoriales, motores, físicas, mentales, etcétera, pueden no declarar su discapacidad. Me parece que es algo que tenemos que ver cómo hacemos para que se sientan en la libertad, en la comodidad de poder decir, sí, yo tengo discapacidades de este estilo y lo que necesito son ciertas cuestiones, ¿no? Si podemos evitar eso porque ya está dadas las condiciones, muchísimo mejor. No estamos buscando ni persiguiendo a nadie para que diga nada, sino que simplemente cuanto más conocemos el tipo de restricción o discapacidad, más podemos avanzar para futuros casos de igual manera. ¿Falta concientización? Falta concientización. ¿Falta campañas de sensibilización sobre estos temas? Falta. Digo, desde la dirección electoral hicieron este año algo muy interesante, que es volver accesible las campañas electorales. Este año fue muy difícil para las personas con discapacidad, la quita de retenciones y demás. Fue un cimbronazo importante, pero al mismo tiempo, dentro de lo malo, lo bueno fue que muchos nos vamos haciendo conscientes de los requerimientos de un sector que no es tan minoritario y aunque lo fuera, es igualmente importante. Entonces, valga esto que ha sucedido y que ojalá se resuelva pronto, para darnos cuenta de que hay todo un sector invisibilizado en la ciudad, porque no pueden transitar. Digo, si yo estuviera en silla de ruedas, les confieso que haría todo virtual, porque realmente las veredas son de terror. Y esto va calando hondo en la corrosión del carácter, digamos, en la posibilidad de tener libertad de circulación, de encuentro con los otros, de desarrollo de actividades. Digo, y en general uno se preocupa solamente cuando le pasa a uno, ¿no? Si pudiéramos ganar en la sensibilización de lo que le pasa al otro, que tranquilamente mañana puede ser lo que también a mí me pase, creo que como sociedad daríamos un paso verdaderamente importante. Eliminar más barreras, no solo físicas, sino ante todo mentales, ¿no? De corazón, de aquellas que efectivamente nos da empatía y hospitalidad. Superar esos obstáculos, ¿no?, que otros nos ponen cuando avanzamos en ciertas políticas institucionales, pero también en las que los otros nos ponen, a veces sin saber, sin intención, sin mala intención, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo que nos falta es un poquito más de voluntad. Yo que vengo también del campo de la filosofía, voluntad, voluntas significa querer, ¿no? Rousseau decía, la voluntad es la sumatoria entre querer, poder y desear. Yo creo que cuando acá encontré voluntad política, voluntad institucional, voluntad humana, encontré un querer, un poder y también un deseo sobre que tengamos, y ojalá así sea, cada vez más alumnos que accedan a esta casa de estudios de posgrado, que tengan discapacidad y que se sientan en igualdad de condiciones. En Flaxo el camino de accesibilidad ya comenzó, pero es largo, vamos por más. Por eso yo también quiero agradecer al director de esta casa de estudios, Luis Alberto Quevedo, por escuchar las propuestas. Cuando me ve me dice, bueno, ¿ahora qué me vas a pedir? Pero la verdad es que después de quejarse me escucha atentamente y generalmente tanto a Grisel, al equipo del campus virtual, a la bibliotecaria Cecilia Corda, a todos los que tratamos de hacer esta Flaxo un poquito mejor, nos da su apoyo. Y en ese sentido, tanto a Gerardo de mantenimiento, que con su equipo instalaron todo el lazo magnético, a Mónica Bianchi, que es una amiga, exdiputada provincial con hipoacusia, que ha sido una genia a la hora de asesorarnos, venir a probar con su audífono el lazo magnético aquí, como en las aulas más grandes de Flaxo, en las que iguales también está instalado. Así que bueno, como ven, y como les decía anteriormente, hoy en particular, compartiendo este panel, me siento muy afortunada. Trabajar en esta institución con esta libertad y esta escucha también me hace muy afortunada. Y esa fortuna la tengo que devolver en responsabilidad, en seguir pensando ideas, en tratar de que sean no necesariamente muy costosas, pero sí posibles, y entender que uno no hace nada en realidad, uno lo hace
de corazón a partir de encontrar gente que también entiende la importancia de estas cuestiones, ¿no? Como dice Albert Einstein muchas veces, y este es el gran desafío que uno tiene, es más fácil separar un átomo que disolver un prejuicio, decía Einstein, ¿no? En ese camino estamos, vamos a ver si lo logramos, creo que sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y seguimos en la jornada. Agradecer una vez más a los organizadores, a la gente que está a distancia, esperemos que esa distancia sea cada vez más corta, que se nos sientan muy cerca, y invitar a todas las personas con discapacidad a que en esta casa de estudios pueden estudiar posgrados, siempre posgrado es más difícil que el grado, pero ese es el desafío que tenemos, recibirlos con todo cariño y hospitalidad. Muchísimas gracias. Antes que nada, realmente agradecerles, estoy corta con el micrófono, pero voy a tratar de acercarme. La verdad que, bueno, realmente creo que para mí en particular, no sé, para los que están escuchando, fue merecedora en muchos sentidos, con distintas cuestiones que se fueron complementando, aprendí aparte bastante. Bueno, gracias Cristina por las palabras, la verdad me emocioné. Acá tengo otro micrófono, ahí está. Bueno, me gustaría que por ahí la gente preguntara si tienen interés, si quedan preguntas o cosas, seguramente quedan muchas cosas por conocer y saber. Me quedaron algunas palabras, me parece que a veces en contextos difíciles donde todo el tiempo hay una expulsión del otro y del extranjero, ¿no? Esto es esta palabra de la extranjería y del otro, y de esa construcción del otro y de su identidad, cómo poder posicionarse desde otro lugar y pensar que el otro es uno, digamos. Yo cada vez que tuvimos algún alumno con discapacidad, recuerdo una persona que era ciega, ahí lo dije bien, ahí está, que era ciega, creo que le escribí tantas veces para que me testeara el campus y saber cómo era su experiencia y conocerlo. En un momento ya me dejó de contestar porque no contaba más, pero en realidad el otro era yo, el que no conocía, digo, nadie mejor que él que me dijera cómo era su recorrido y su experiencia. Y en ese sentido hablar de autonomía y de inclusión, que me parece que son palabras claves en estos contextos, y salir de lo declarativo para pasar a la acción me parece que es fundamental. Creo que uno tiene que adaptarse uno y los recursos para el otro para poder integrarlo efectivamente, pues si no, no hay integración posible. Y poder visibilizar esta problemática. Por eso me parecía que estaba muy bueno que abriera esta mesa, digamos, en ese sentido. Me interesó mucho estos conceptos de accesibilidad, diferentes estas categorías de accesibilidad que me parece que están buenas para trabajarlas más organizadamente de las universidades. Flaxo es un organismo supranacional, una universidad internacional, y a veces queda fuera de muchos circuitos de las universidades nacionales, principalmente como en temas de educación a distancia. Entonces está bueno, para nosotros nos sirve estas integraciones también, pero bueno, fundamentalmente visibilizar, que eso creo e incluir al otro, ¿no? Bueno, me parece muy fuerte, además quería decir algo, los números que vos viste, tan chiquitos, y que se enlaza con esto que dijeron del no reconocimiento, porque bueno, hay una construcción de ese otro vulnerable y sin despojado de derechos, ¿no? Sin ejercicio de sus derechos, y me parece que derechos y democracia son cosas que son, y ese ejercicio de los derechos son fundamentales. Bueno, quería dejar paso a las preguntas, no sé si tienen alguna acá en cuestiones a distancia o presenciales. Las preguntas tienen que ser dichas, aunque sean presenciales, en el micrófono para que la escuche la gente a distancia, y la gente a distancia puede escribir sus preguntas por escrito y las vamos a leer. Bueno. ¿Quién quiere comenzar haciendo alguna pregunta? Buenos días a todos.
Bueno, excelente las ponencias de las tres profesionales que tenemos enfrente. Les quería agradecer por compartir su experiencia. Mi nombre es Gisela Toledo, yo soy docente de la Universidad Nacional del Oeste y también trabajo en la Dirección Nacional Electoral en el área de la coordinación de inclusión y accesibilidad electoral. Bueno, por un lado quería consultarles, ¿sí? Si tanto en el observatorio o bueno, en las experiencias, también hacen o intentan realizar el seguimiento a los alumnos, especialmente con alguna situación de discapacidad, teniendo en cuenta también otras variables también que se pueden cruzar, que implican una barrera también, como por ejemplo puede ser la brecha digital, edad, género, variables socioeconómicas, ¿no? Me parece por ahí interesante ver si ustedes también amplían, ¿no?, ese seguimiento. Sé que es muy complejo. Y por otro lado, bueno, comentar una situación, ¿no?, porque en esto de reflexionar el tema de cómo nos referimos al concepto de discapacidad y focalizarlo también en las barreras, ¿no?, ampliarlo en las barreras, las limitaciones, ¿no?, contar una experiencia personal. Quiero decir que yo fui alumna de Cristina en la UBA, ¿no?, en la carrera de Ciencia Política, y lo que me pasó al finalizar la carrera, ¿no?, la última materia que tenía que dar para recibirme era inglés, ¿no?, y lo iba a dar libre, un examen libre. Justo cuando voy a dar el examen, estaba embarazada, ya estaba a 15 días de la fecha del parto, me presento en el aula y lo primero que me pasó, además de todo el calor de diciembre, ¿no?, todo eso, es que me voy a sentar en la silla y entraba muy apretada, ¿no? ¿Por qué? Porque la silla está pensada esto, ¿no?, de no el diseño universal, ¿no? El pupitre pegado al asiento, ¿no? Y yo casi no entraba. Bueno, hice todo el examen, terminé de hacer el examen, se lo entrego a la titular de la cátedra y le pedí por favor, yo vivo en General Rodríguez, así que era todo un viaje de General Rodríguez hasta la sede de las Facultades Sociales, ir a buscar la nota, a unos días de tener familia. Entonces le pedí si me podía corregir el examen o enviármelo por mail y mi pedido no fue accedido. Entonces, pensar también desde la formación docente este tema de la sensibilización, ¿no? Sí. Que no es una situación, digo, lo que estoy contando, no es discapacidad en sí, pero sí era una limitación para mí, ¿no? Bueno, finalmente lo único que tuve que hacer a la semana es ir a buscar la nota que estaba pegada en un afiche y decía Gisela Toledo, la nota que estaba aprobada, y así me recibí. O sea, nada, y unos días después tuve a mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, también quería comentar eso también para repensar este tema de la discapacidad y de las barreras que tienen que ver en sí con las limitaciones, ¿no? ¿Querés que...? Dale, empezá vos. Dale. Bueno, voy por parte. La primera parte que vos comentabas sobre el tema de del interseccionar, ¿no?, distintas opresiones. Digo, a ver, no podemos hablar en América Latina de la situación de discapacidad sin hablar de la situación de pobreza, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser hombre, clase media, blanco, con discapacidad, que ser mujer, ¿sí?, negra, pobre, con discapacidad, por poner dos ejemplos. Digo, esto de empezar a reflexionar desde la interseccionalidad y visibilizar la fusión de opresiones en estos sistemas que excluyen es fundamental, ¿sí? Eso primero, sí. Desde la UNLA estamos comenzando a generar un banco de sistematización de todos los recorridos académicos de los estudiantes en situación de discapacidad que requirieron de algún ajuste razonable o la configuración de apoyos. No todos los estudiantes en situación de discapacidad requieren de una configuración de apoyos, digo, pero sí estamos sistematizando aquellos ajustes que vamos haciendo y que vaya quedando un registro para que eso también pueda ser insumo para otras situaciones.
Con respecto a la situación que viviste, bueno, esto que hablábamos antes con Andrea, ¿no? Que la discusión más profunda es el poder resolver y eliminar las barreras actitudinales, culturales. Eso es claramente una barrera actitudinal. Y esa es la discusión más profunda que tenemos que dar en nuestras universidades y en nuestras sociedades, porque, a ver, hay una universidad que discrimina porque hay una sociedad que discrimina. La responsabilidad de la universidad es no ser indiferente a esa situación. Y con respecto a la formación de nuevos perfiles de docentes y de profesionales en general, porque todas las profesiones tienen algo que aportar en la transformación de nuestra sociedad. Así que sí, es clave. Y sumale a eso que en nuestras universidades la mayoría de quienes están dando clases en las diferentes carreras son excelentes profesionales, pero quizás no tienen formación docente. Entonces sumemos también esa cuestión. Gracias. Bueno, yo para abordar ese tema cuando estoy en clases suelo usar un texto que se llama La invención de la alteridad eficiente, que es de Carlos Escliar, y que me parece que lo que me parece más potente de ese texto es que en breves páginas comenta justamente esta historización a partir de la cual Occidente ha generado, a partir de un modelo hegemónico, una multiplicidad de otros a los cuales se califica en términos de deficiencia, ¿no? La alteridad en sí misma sería algo claramente positivo en el marco de la filosofía que él trabaja ahí, con autores como Levinas, Derrida, entre tantos referentes que tenemos. Sin embargo, este modelo hegemónico se ha ocupado claramente de generar un montón de otros a partir de algo que les falta. Y ahí, por supuesto, entramos las mujeres, ¿no? En la tradición hegemónica, entramos las personas que no hemos sido parte históricamente de los espacios de élites, ni hablar la situación de pobreza, por supuesto, las personas con discapacidad, cualquier otro que se haya generado es en ese sentido parte de ese andamiaje discursivo, representacional, enfatiza él ahí, ¿sí? No es naturaleza, no es parte de la naturaleza humana que uno esté encasillado en un espacio o en otro, ¿sí? En ese sentido, y volviendo a algo que comentaba la compañera Cristina en relación a las minorías, también claramente hay una mayoría de pobreza en el mundo y sin embargo constituyen un espacio, un grupo que no tiene voz legitimada por esa sociedad y ese discurso hegemónico, ¿no? Entonces la cuestión de la minoría, diría Deleuze, también tiene que ver más que nada con una representación, con una forma de enunciación, con relaciones de poder, y no con una cuestión cuantitativa, ¿no? Entonces, en todos estos casos en los que estamos hablando de la alteridad eficiente, por eso lo traigo a Carlos, vamos a encontrar eso. Y por eso, tratando de responder a lo que vos contás, me parece que nosotros, a los fines de nuestras investigaciones, por lo menos en el observatorio, que es a lo que más nos tenemos que dedicar, y de los proyectos de extensión, sí o sí tenemos que tener en cuenta cualquiera de las variables que vayan apareciendo, ¿sí? Justamente porque las personas con discapacidad son seres humanos, entonces están atravesadas por todo eso, tomando siempre a la categoría discapacidad en términos provisorios. O sea, yo no me creo que sean realmente con discapacidad. O sea, como decía Cristina, digamos, es una categoría que estamos usando. Claramente nosotros, por lo menos en términos provisorios, con la idea de que, no sé, que el día de mañana la dejemos del todo, en todos los ámbitos, que diluyamos el observatorio, las comisiones de discapacidad y todo el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, y todo lo que refiere a eso. Pero bueno, en el mientras tanto y considerando todas estas desigualdades sociales que instituyeron nuestros sistemas en el marco de los estados nacionales que conocemos, me parece que, bueno, sí, todavía es necesario visibilizar eso a la luz, además de la normativa, que es de lo que más nos podemos agarrar en estos momentos, ¿no? Para empezar ciertas transformaciones. Por ahí una sola cosita más. Bueno, hay un par de autores que yo también trato de sugerir habitualmente en relación a esto, que es Marta Nussbaum, Amartya Sen. Son autores que trabajan con el enfoque de la capacidad. Ellos justamente hacen una historización
de todos estos procesos, desnaturalizando, entre otras cosas, esto de quienes tienen esas capacidades o discapacidades para formar parte del grupo legitimado para tomar decisiones de todo el conjunto de la sociedad, ¿sí? Ellos hablan del contrato social y toda una serie de discusiones alucinantes como para comprender, desnaturalizando por qué estamos como estamos y seguimos produciendo tantas desigualdades, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a las panelistas por ser tan claras y además entusiastas, ¿no? La pregunta se me ocurre es con respecto a si tienen experiencia en programas o acciones para acompañar a las personas en situación de discapacidad, no solamente cuando están en la universidad, sino también en el momento de las prácticas o el egreso, es decir, en la inserción laboral. ¿Tienen algún tipo de experiencia? Yo sé que eso por ahí daría para otro panel. Pero ya lo vamos a hacer. Bueno, para la próxima. Bueno, esa sería la pregunta. Yo vengo de Fundación Gutenberg, que se dedica a la formación en gráfica y bueno, para nosotros el vínculo con el trabajo es fundamental. Claro. Bueno, retomando lo que hablábamos, ¿no? Tanto Andrea como yo, de que desde las universidades estamos luchando para instalar en agenda, en todas las áreas, la cuestión. Y primero y principal, la universidad no es la institución total, no puede dar respuesta a todo. Ahora, con respecto a esto de orientar, acompañar el tema de la inclusión laboral, es una deuda. En el caso puntual, algunas universidades que vienen trabajando hace bastantes años han avanzado en algo, pero todo muy todavía reciente. ¿Por qué? Porque esto tiene que venir acompañado de políticas sociales a nivel nacional. Digo, a ver, vuelvo a lo mismo, la universidad no es la institución total. Hay situaciones, ¿sí?, donde se requieren de políticas sociales porque son otras dimensiones de la vida de la persona, donde se tiene que configurar un sistema de apoyos que exceden a la universidad, y si no hay un acompañamiento del Estado, ¿sí?, se caen esas experiencias de inclusión. Con respecto al tema de la inclusión laboral, tanto a nivel gubernamental, a nivel Estado, como a nivel de política universitaria, es una deuda, es la parte que más falta profundizar, que también tiene que ver con las barreras culturales, ¿no? Digo, a ver, esto nos compromete a todos como sociedad, más allá del rol que cumplamos. Nosotros como universidad, recién este año vamos a empezar a ponernos en vínculo con una fundación que todavía no nos pudimos reunir, pero que ellos trabajan específicamente el tema de la inclusión laboral. Ahora, también como universidad nos tenemos que hacer cargo que tenemos que empezar a trabajar y construir políticamente con el sector productivo, con las organizaciones gubernamentales. Tengamos en cuenta que el cupo del 4% en el Estado no se cumple. Y el 4% estaba planteado cuando, ¿sí?, las estadísticas hablaban de un 7% de población mundial en situación de discapacidad. Hoy estamos hablando de un 15%. Es decir, ni siquiera cumplimos el 4%. Entonces, la deuda es enorme. Las universidades mucho tenemos que aportar en esa cuestión. Ahora, sin un Estado presente y activo y que defina a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos que hoy está en riesgo, porque hoy está en disputa cómo se define este asunto público a nivel nacional. Otro tema, ¿no? Pero bueno, digo, la universidad no es la institución total. La universidad tiene responsabilidad y fundamentalmente el deber es del Estado en políticas integrales. Sí, a mí dos comentarios simplemente. Ojalá la universidad pueda comprometerse más para el momento en donde los alumnos egresan. Puede ser tomado el guante por la universidad y no solo generar condiciones, sino también pasantías, vínculos, inserción. Respecto a la ley de cupo, muchas veces se cumple el porcentaje. El tema es qué hacemos y qué calidad de trabajo le damos a las personas con discapacidad. Un comentario, en Senado, como en diputados, el Senado me decía, pero Cristina, nosotros cumplimos más del 4%. Entonces yo les dije, ¿qué tareas les están dando?
Ah, bueno, no, ahí y empezaron todos los problemas a partir de los cuales empezamos a tratar de trabajar un poco, ¿no? Entonces a veces no es el porcentaje más alto, más bajo, sino la verdadera inserción de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones, ¿no? 2 comentarios simplemente para pensar. A veces el cupo es importante, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? André, ¿vos querías...? Sí, hago el último comentario. Bueno, en el primer lugar, en el observatorio somos como 30, lo que pasa es que cada uno tiene distintos proyectos y además compartimos algunos proyectos de manera colectiva. Uno de esos espacios es de extensión y trabajan con la cuestión de los ámbitos laborales y por lo tanto han hecho intervenciones muy interesantes, en particular con un grupo en su momento que se incorporó a la universidad para trabajar y que luego de algunos años, cuando fueron a gestionar el certificado de discapacidad, ya no se los dieron, por suerte, porque justamente habían podido formar una familia, tenían un sueldo estable y tantas otras cosas que se tienen en cuenta cuando estamos pensando en el abordaje social. Y para finalizar, mi idea es invitarlas a todos y todas a lo que será el simposio, el tercer simposio del Observatorio de la Discapacidad. Por favor, tomen nota. No, aparte porque es gratuito para todos y todas también, o sea, los ponentes tampoco tienen que abonar, gracias al esfuerzo de las carreras que nos apoyan, porque el observatorio no tiene dinero propio. Así que será el día 4 y el día 5 de junio del año 2018, ¿sí? Junio de 2018. Pueden ingresar a la página web, que es observatoriodiscapacidad.web.unq.edu.ar, así no sigo hablando ahora, pero quedan todos invitados. Gracias. Muy bien. Hacemos, pues nos repasamos. Una pregunta más de la gente que está en línea. Pero son un montón. Tenemos 80 personas conectadas y siguen un montón. Vamos por una, que por ahí vos, en lo que es Flaxo, podés contestar. Es de Daniela y consulta si en alguna de las universidades se utiliza Moodle para educación a distancia y cómo o qué tipo de avances hicieron en cuanto a accesibilidad. Bueno, en el caso de Flaxo Argentina es Moodle, que es un software libre y abierto, que es una premisa que nosotros tenemos de trabajo. En el caso de las videoconferencias, que se usan cada vez más, no son libres ni abiertos, pero sí se testeó la accesibilidad. Y en el caso de Moodle, efectivamente hay testeada la accesibilidad con nuestro alumno ciego, que lo volví loco, pobre. Sí se requieren algunas, bueno, esto lo contestaría que no, creo que no está acá está arriba Gaspar, que es el técnico, pero sí se requieren, porque hay partes que Moodle no lee con el shows, ¿no? Lo pronuncié bien. Entonces requiere que se puedan leer. Por ejemplo, en el caso de Moodle, lo que nos pasaba, Moodle además se actualiza anualmente y requiere siempre ese testeo, pero pasaba que, por ejemplo, la persona no podía responder en el foro porque no le leía la palabra responder, algo fundamental. Bueno, leía todo, etcétera, y después, bueno, sí, lo que tiene que ver con los materiales que se ponen a disposición, y evitamos absolutamente el uso de Flash, que por suerte va a caducar, creo que en 2018, no sé en qué año, porque no es accesible. Entonces, fundamentalmente, ahí está más, me dirá si dije alguna barrabasada, que llaman de sistemas, pero creo que le di la tecla con lo que hicimos. Había otra pregunta ya, y hacemos una más, y listo, cerramos cortita, respondemos. Chicas, les digo a ustedes, porque ya vino la gente de la otra mesa y hay un cafecito en el medio para que se tomen un café rápido y vengan. Muy bien. Una pregunta. Sí, se escucha. Una pregunta, lo que yo quiero es hacer espere. positiva. Porque, fíjate si está abierto, Ceci, el micrófono, por favor. Ahí va. No, digo que más que una pregunta, quería hacer un aporte positivo. Lo que me pareció muy interesante es la voluntad que ponen. Porque primero hay que reconocer el problema, existe el problema de la discapacidad, y ante él podemos directamente resistirnos. Es una problemática muy difícil, bueno, ¿para qué nos vamos a poner en esto?
Es difícil, pero ustedes la enfrentaron, la reconocieron y han puesto una voluntad impresionante. Por otra parte, se revela que tienen mucha capacidad, especialización en lo suyo. Y otra cosa que quería acotar es que me parece interesante que revaloricen, humanicen el término discapacidad para colocarnos a todos los seres humanos dentro de alguna discapacidad. Y finalmente les quiero decir, yo humildemente investigué sobre el pensamiento complejo de Edgar Morin y escribí un libro que me llevó 9 años, una barbaridad. Pero lo que yo planteo fundamentalmente es algo que salió acá. Creo que tenemos que apuntar a un nuevo perfil docente. Un docente distinto, con más apertura, pero sobre todo que haga planteos y replanteos permanentes de su tarea. Es decir, plantear y replantear su preparación, su relación, o sea, como decíamos, las actitudes, los valores, la forma de comunicarse con los alumnos. Es decir, tratar de superar la soberbia del docente. Yo he tenido 40 años de antigüedad y puedo decir que la soberbia del docente es impresionante. Hay excepciones, por supuesto, pero tenemos que superar esa barrera, me parece. Y les agradezco muchísimo porque se aprende muchísimo con ustedes. Bueno, una más cortita y cerramos. Muy bien. Bueno, tenemos a Belén, que nos felicita por la jornada, dice que este es el primer acercamiento que tiene a Flaxo y que consulta, dice, le gustaría preguntar a las panelistas que comenten si se ha trabajado o intentado trabajar en los internos de servicios penitenciarios. Sería muy positivo y siempre una tarea pendiente de las universidades sobre accesibilidad en estos casos. No la UNLA, pero sí sé. En la UBA, digo. No, pero... No. Sí, tengo entendido que bueno, hay algunas universidades públicas que han articulado con servicios de penitenciaría. De hecho, cuando a mí me tocó coordinar la red interuniversitaria de discapacidad, se acercaron de la provincia de Buenos Aires, del área de educación, con la intención de empezar a avanzar en la accesibilización, ¿sí? Y también la posibilidad de generar vínculos con las universidades para que los internos en situación de discapacidad puedan acceder a carreras de educación superior. Desde mi universidad todavía no hemos avanzado, sí queremos hacer un enlace porque hay un servicio penitenciario donde hay internos que trabajan en la accesibilización, pasan los textos a braille y queremos empezar a generar ese vínculo de cooperación y bueno, empezar a abrir caminos. Sí, yo desconozco, sé que hay un grupo de trabajo en la universidad que trabaja en derechos humanos, que articula con estos espacios, pero desconozco sinceramente, así que no sé vos, Cristina. La UBA, no. Ah, bueno, ella habla de la UBA, entonces lo digo en el micrófono, pero yo desconozco personalmente. ¿Puede ser una preguntita más? Tenemos la otra mesa esperando, sí. Perfecto, después se la hace a las panelistas. Perfecto, bueno, damos por cerrada esta mesa, la verdad que da para muchísimo, nos quedamos cortos realmente, así que bueno, quizás en otro momento podemos hacer como una mañana específica, fragmentada con distintas temáticas vinculantes, que estaría bueno. Así que bueno, agradecerles a todos los que están en línea, espérennos 5 minutitos que vamos a hacer un break para un café y volvemos porque nos espera la otra mesa. Bueno, gracias a ustedes.